Hello amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo les traigo obviamente un caso espectacular e interesante acerca de un naufragio que ocurrió en Latinoamérica y de hecho es uno de los casos más impresionantes que nos podemos encontrar en la historia de los mares. La historia de José Salvador Alvarenga es una de las historias y de los relatos de supervivencia en alta mar más extraordinarios y también extremos de la historia de la humanidad. El caso de este naufragio, que pasó 438 días a la deriva cruzando incluso el Océano Pacífico, desafió los límites psicológicos y físicos del ser humano, dejando perplejos a científicos, a las autoridades, pero también al público en general. Así que aquí les hablaré de quién era este personaje, su fatídico viaje, sus métodos extremos para sobrevivir, qué pasó con su compañero, su milagroso rescate, las investigaciones oficiales y dónde se encuentra él actualmente o qué pasó con su vida. Así que aquí les traigo la historia de naufragio de José Salvador Alvarenga. Pero antes les pido que se suscriban, por favor, no solo a este canal para que reciban ustedes todos los videos, sino también a mis redes sociales en donde estoy como Violeta Itzel BC. Y sin más, comencemos. Pero antes les voy a dar un pequeño contexto, ¿ok? De quién era José Salvador Alvarenga. Él nació en una pequeña localidad costera de Garita Palmera, en el departamento de Aguachapán, en El Salvador. Se dice que Salvador creció en un entorno humilde. Su padre poseía un pequeño molino de harina y también se dice que tenían una tienda local. Desde muy joven, Salvador pues se interesó mucho en la vida marítima, le encantaba. Así que pues él creció, se desarrolló y bueno, ya cuando fue un poco adulto, tuvo una hija a quien le puso el nombre de Fátima, y pues debido a la falta de oportunidades en su país, es que toma la decisión de emigrar en el año 2002. Su destino final fue el estado de Chiapas, en México. Allí se estableció en una pequeña zona pesquera de Costa Azul, en un poblado costero cerca de Pijijiapan. Durante los siguientes 10 años, Salvador se ganó la vida exclusivamente como pescador comercial de alta mar. De hecho, en la comunidad era bien conocido e incluso tenía algunos apodos como por ejemplo La Chancha o Cirilo. Esto debido a su contextura fuerte, robusta y fornida. Una característica física que, según los médicos, jugaría un papel importantísimo en su supervivencia. Cabe destacar que Salvador trabajaba de forma independiente, así que era considerado por la comunidad como un marinero excepcionalmente fuerte, experimentado y con un conocimiento intuitivo del comportamiento del océano y también de las corrientes del Pacífico. Lo curioso es que al momento de desaparecer, Salvador llevaba alrededor de 8 años sin comunicación con su familia en El Salvador. Así que con este breve contexto pasamos al día de los hechos. Era el 17 de noviembre del año 2012, cuando Salvador pues se dispuso a planificar una jornada de pesca, pues que era bastante intensiva y que duraría aproximadamente 30 horas. El objetivo principal de esta misión era la captura de tiburones para su comercialización. Originalmente su compañero de pesca no lo pudo acompañar ese día, por lo que Salvador tomó la decisión pues de darle trabajo a otro joven. En este caso, un joven de 22 años llamado Ezequiel Córdoba. Ezequiel pues no era un joven experimentado, sin embargo en ese momento él estaba abierto a esta oportunidad laboral para poder llevarse un poco de dinero y pues además estaba dispuesto a cumplir con las órdenes que en este caso le daba Salvador, con tal de que tuvieran una jornada de pesca exitosa. Así que ambos marineros zarparon desde la costa de Chiapas a bordo de una embarcación que era de fibra de vidrio de aproximadamente 7 metros de largo, equipada con un solo motor y una gran hielera para poder conservar la pesca del tiburón. La lancha no poseía una cabina, tampoco contaba con sistemas de navegación satelital, ni mucho menos velas de emergencia. Esta lancha dependía completamente de la potencia del motor y de la pericia de sus ocupantes.
Así que con esto pues el viaje comenzó de forma exitosa y lograron de hecho capturar una gran cantidad de piezas. Sin embargo, cuando se encontraban a decenas de kilómetros de la costa, las condiciones meteorológicas comenzaron a empeorar drásticamente y de manera imprevista. De esta forma, una violenta y prolongada tormenta invernal conocida en la región del Golfo de Tehuantepec azotó la frágil embarcación. Además de esto, las ráfagas de viento y el oleaje masivo comenzaron a llevarse esta lancha mar adentro, alejándola por completo de la costa mexicana. Se dice que en medio de la lucha contra los elementos, y para su desgracia, el motor de la lancha comenzó a fallar, a tal punto que este dejó de funcionar por completo. Así que para evitar que las olas de gran altura volcaran la lancha, debido al sobrepeso, pues Salvador se vio obligado a arrojar al mar toda la valiosa carga de tiburones que habían pescado, junto con gran parte del equipo de trabajo. Además de esto, los sistemas de comunicación en ese momento eran bastante rudimentarios, además de que estos sufrieron daños graves por el agua o incluso se quedaron sin baterías. De hecho, ellos alcanzaron a enviar un último mensaje de auxilio a una persona que los conocía y que en ocasiones era el patrón de Salvador. Mientras tanto, en Costa Azul, que era el lugar de donde venían, sus compañeros pues se percataron de que ellos no habían regresado de su jornada y de esta forma comenzaron con una búsqueda por el mar que se extendió durante 4 días. Sin embargo, el mal tiempo y las corrientes impidieron localizarlos. Así que la lancha y sus 2 tripulantes fueron declarados oficialmente perdidos en el mar. Es a partir de ese momento que la corriente ecuatorial del Pacífico tomó el control total de esta pequeña embarcación de fibra de vidrio y la arrastró en dirección oeste hacia el océano abierto. Así que sin motor, sin radio, sin provisiones, ni siquiera comida o agua potable, Salvador y en este caso Ezequiel se enfrentaron a un panorama bastante devastador. En primer lugar, para no perecer por la deshidratación debido a la falta de agua, en las primeras semanas, Salvador se ideó un sistema rudimentario para recolectar el agua de lluvia utilizando los recipientes vacíos que quedaban a bordo de su embarcación y también utilizaron la propia estructura limpia de la hielera. Sin embargo, durante los prolongados días o periodos de sequía en el océano, ellos se vieron forzados a recurrir a medidas extremas para mantener los niveles de fluidos en el cuerpo. En primer lugar, sí bebían su propia orina y también recolectaban líquido vital rojo de las tortugas marinas o el líquido vital de las aves que ellos lograban capturar, lo cual aportaba cierta hidratación y nutrientes esenciales, pero era obvio que con el paso del tiempo, pues ellos se iban a deteriorar bastante. La alimentación para ellos dependía única y exclusivamente de lo que el ecosistema marino les proveía de forma fortuita, porque con el paso del tiempo la lancha en donde iban comenzó a llenarse pues de plantas, de algas, percebes, pequeños moluscos, y este crecimiento de plantas pues atraía a ciertos animalitos. Por ejemplo, peces pequeños, medusas, algunas aves, tortugas marinas que buscaban un refugio bajo la sombra del bote, y pues de esta forma Salvador utilizaba sus manos para capturar pues a los peces que nadaban cerca de ahí, o para sujetar a las tortugas, y pues a los animales que podía los subía a bordo. Toda la comida obviamente se la comían completamente cruda. Salvador y Ezequiel devoraban pues lo que podían de estos peces, los moluscos, las tortugas, los hígados de las aves marinas que aterrizaban ahí para poder descansar un momento. Y pues los científicos y especialistas en nutrición explicaron posteriormente que el consumo de carne cruda y pues que estaba fresca, en especial los órganos como el hígado, fue lo que salvó a Salvador pues de pasar a mejor vida, ya que estos animales sintetizan su propia vitamina C,
la cual se conserva intacta si la carne no es cocinada y procesada. Además de esto, para protegerse de la intensa y directa radiación solar, que por cierto estaba provocando quemaduras y aceleraba de forma agresiva la deshidratación, Salvador utilizaba un cajón de fibra de vidrio de la hielera central como un refugio o una madriguera donde se arrastraban durante las horas de mayor calor. Y es aquí donde ocurre la segunda desgracia. El aspecto más trágico de esta odisea ocurrió aproximadamente a los 4 meses del naufragio. Y es que mientras que Salvador poseía una mentalidad endurecida por los años de trabajo en el mar, y pues él toleraba el consumo de ciertos alimentos crudos, pues el joven Ezequiel comenzó a sufrir un declive físico y sobre todo psicológico. Lo primero que le ocurrió al joven Ezequiel fue enfermarse del estómago después de consumir una ave marina, pues obviamente cruda, que al parecer contenía restos de un animal que era venenoso. Gracias a esto, el joven pues desarrolló un rechazo psicológico hacia toda la comida y pues por lo tanto él poco a poco dejó de comer. Así que la combinación de la desnutrición más la deshidratación y la fuerte depresión llevaron al joven pues a negarse ya completamente a pues seguir luchando de alguna forma. A pesar de los constantes esfuerzos de Salvador por alimentarlo o por animarlo a comer, a beber algo, Ezequiel desafortunadamente pasó a mejor vida por la inanición y en general por su debilidad. Así que pues este suceso que le ocurrió a su compañero pues sumió a Salvador en una profunda crisis de salud mental y de soledad. Según sus propios relatos, él conversó pues con el cuerpo de su compañero durante varios días debido al impacto del aislamiento extremo. Además, pues Salvador era incapaz en ese momento de asimilar que su compañero ya había pasado a mejor vida. Finalmente, después de asimilar pues la realidad que estaba viviendo y para evitar ciertos focos de infección, pues Salvador decidió arrojar el cuerpo de su compañero al mar. Salvador admitió además que en meses posteriores, él consideró seriamente pues pasar a mejor vida debido a la culpa y a la tremenda soledad, pero su fe religiosa y el deseo de volver a ver a su hija lo mantuvieron con la voluntad de resistir día con día. Durante los 14 meses que duró esta travesía, la lancha recorrió una distancia de entre 8.800 y 10.000 kilómetros. Esto en una línea recta a través de las corrientes del Pacífico. Salvador obviamente perdió por completo la noción del tiempo, de los días. De hecho, para mantener pues un registro aproximado del tiempo, Salvador se sentaba por las noches a observar el firmamento y contaba las fases de la luna. Entonces, de esta forma, él registraba cada ciclo lunar completo. Y pues ya era su única forma de tener algún tipo de precisión acerca de cuánto llevaba en alta mar. Un aspecto bastante frustrante de su travesía es que en repetidas ocasiones Salvador divisó a lo lejos siluetas enormes de buques de carga y contenedores comerciales que estaban surcando las rutas marítimas internacionales del Pacífico. Y pues él, bastante desesperado, agitaba sus brazos, gritaba, hacía señas desesperadas con trozos o material de la lancha para llamar la atención de los tripulantes, pero en ningún momento pues lo rescataron. En una ocasión se dice que el personal de uno de los barcos parecía que lo estaba saludando a la distancia, pero ninguna de las embarcaciones se detuvo ni tampoco alteraron su rumbo para auxiliarlo. Se dice que pues las dimensiones de su lancha, que además estaba camuflajeada entre el mar y el oleaje, lo hacían prácticamente invisible para otras embarcaciones. Y así pasaron meses, y así pasó un año, y así pasó un año y meses. Así que a finales de enero del 2014, después de registrar el 15º ciclo lunar, Salvador comenzó a notar algunos pequeños cambios pues en el mar.
De hecho, comenzó a notar una mayor acumulación de vegetación flotante, por ejemplo, ramas caídas y la presencia constante de aves costeras que no solían adentrarse tanto en el océano profundo. Y de esta forma, el 30 de enero del año 2014, el pescador divisó finalmente una línea de tierra firme en el horizonte. Esto no se trataba de una alucinación. La corriente marítima había arrastrado su pequeña lancha hasta inmediaciones de Atolón de Ebon, que es una pequeña comunidad que forman parte del archipiélago de las Islas Marshall. Este lugar se ubica en medio del Océano Pacífico, más o menos a la mitad del camino entre Hawái y Australia. Así que de esta forma, temiendo que las olas se lo llevaran de nuevo mar adentro, Salvador tomó la decisión de abandonar su lancha y comenzar a nadar lo más rápido que pudiera, hasta que llegó a la playa del pequeño islote. Este islote se llama Tile y completamente, sin ropa, extremadamente demacrado, delgado, con el cabello y con la barba largos y embrañados, además de las piernas hinchadas y debilitadas por la atrofia muscular. Salvador caminó con bastante dificultad hacia una modesta casa que se encontraba cerca de la playa. Esta vivienda pertenecía a una pareja local de nombres Emi y Russell Kidry. Al encontrarse frente a la pareja, pues Salvador, quien no hablaba inglés ni tampoco el idioma local, comenzó a gesticular desesperadamente y a gritar, obviamente en español, portando un artefacto filoso que estaba utilizando en alta mar, pues para pescar, para cortar su pescado. Y a pesar del susto inicial por ver esta situación, los habitantes pues comprendieron rápidamente que la situación era una emergencia. Así que le proporcionaron ropa, agua, comida y dieron aviso inmediato a las autoridades locales. Posteriormente se trasladó a Salvador de las Islas Marshall y pues esto fue lo que desató de inmediato un revuelo informativo a nivel global. El mundo entero estaba observando con asombro las imágenes de un hombre que afirmaba haber cruzado el Océano Pacífico a la deriva en una pequeña lancha durante más de un año. Y debido a que los noticieros hacían una comparación entre su cuerpo robusto, grande y pues un tanto musculoso, a diferencia de lo que habían encontrado, que pues era un hombre bastante delgado con cabellos largos, pues es que comenzaron a dudar de que si la historia era real o se trataba pues de una falsedad. De esta manera surgieron fuertes dudas y escepticismo entre periodistas, autoridades y pues también la localidad. Sin embargo, las investigaciones científicas y médicas oficiales no tardaron en validar la veracidad del relato de supervivencia que tenía Salvador. Y aquí vienen las evaluaciones médicas, ya que los médicos del hospital Majuro determinaron que la hinchazón de sus extremidades y su rostro no era un síntoma de buena salud, sino una manifestación clínica de desnutrición severa, edema por retención de líquidos y una anemia severa. El cuerpo de Salvador había sobrevivido gracias a que estaba consumiendo sus propias reservas de grasa durante los primeros meses. De hecho, científicos y expertos de corrientes marinas de la Universidad de Hawái y de diversas agencias internacionales realizaron simulaciones por computadora del trayecto de una lancha sin rumbo desde las costas de Chiapas hasta las Islas Marshall. Los resultados demostraron rápidamente que los patrones de viento y las corrientes marítimas llevaban a Salvador de forma exacta y directa hacia la ubicación en donde fue encontrado. Además, para aclarar de forma definitiva las dudas, Salvador fue sometido a varios exámenes y Salvador fue sometido incluso a la prueba del detector de mentiras, que es el polígrafo. Y aunque el polígrafo no se puede considerar como una prueba irrefutable, pues la verdad es que los resultados arrojaban que el pescador decía la verdad sobre cada uno de los detalles de la travesía y también de la situación de su compañero a bordo de la lancha. Así que de esta forma las autoridades organizaron lo que fue la repatriación de Salvador hacia su lugar de origen. Después de pasar obviamente 11 largos días en estricta observación médica y psicológica, además de una estabilización en el hospital.
El regreso de Salvador a su casa en febrero del 2014 fue un acontecimiento mediático masivo. Él fue recibido en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por ministros, por personal médico y una multitud de periodistas que iban de todo el mundo. Finalmente, él se reencontró con sus padres y con su hija Fátima, quien en ese momento ya tenía 14 años de edad. Sin embargo, el retorno hacia la sociedad no fue nada fácil para Salvador. Además de que se estaba viendo en una situación legal bastante difícil, ya que pocos días después de su regreso, Salvador viajó de regreso a Chiapas, en México, para visitar a la madre de Ezequiel. Su objetivo era pues hablar con ella, explicarle la situación, narrarle cómo habían ocurrido los hechos y también pues decirle las últimas palabras de su hijo. Sin embargo, a pesar de esto, los padres de Ezequiel interpusieron una demanda legal multimillonaria en contra de Salvador ante los tribunales, ya que la familia del joven exigía una indemnización económica bajo la sospecha o acusación de que Salvador podría haber incurrido en actos de canibalismo con el cuerpo de su compañero Ezequiel. Salvador y su equipo legal negaron categóricamente estas acusaciones, reiterando que el cuerpo del joven había sido arrojado al mar de manera íntegra después de que pasó a mejor vida. Esta demanda civil generó una presión psicológica enorme en Salvador, quien ya se encontraba lidiando con secuelas emocionales severas, pero finalmente pues esta demanda no prosperó ante la falta absoluta de pruebas físicas, así que pues se desestimó. Y bien, ¿qué pasó después? Bueno, tras superar el acoso de la prensa internacional y los procesos legales en su contra, Salvador optó por retirarse casi por completo de la vida pública y mediática en su tranquilo entorno familiar. Se dice que a nivel clínico y mental el naufragio dejó secuelas psicológicas profundas y prolongadas en Salvador. Durante años él estuvo sufriendo de un miedo patológico y paralizante al agua, lo que conocemos como hidrofobia. Además de esto, padecía de trastornos del sueño, de pesadillas recurrentes y una constante sensación de paranoia y de miedo. Gracias a esto es que pues Salvador decidió colaborar estrechamente con el reconocido periodista de investigación estadounidense Jonathan Franklin, y tras horas de entrevista y reconstrucción de los hechos, Franklin publicó a finales del 2015 un libro titulado 438 días, la increíble historia de supervivencia en el mar. Los ingresos económicos de las ventas de este libro ayudaron pues a Salvador a mantener una estabilidad económica un tanto modesta para él y para su familia, y en la actualidad Salvador vive básicamente una vida sencilla con un perfil bajo y obviamente alejado de los reflectores. Él ha dejado de manera definitiva el oficio de la pesca y de hecho prefiere dedicarse a actividades agrícolas. Y aunque se dice que tiene una fuerte fe religiosa, evita por completo dar entrevistas a los medios de comunicación y se enfoca en recuperar el tiempo perdido junto a su hija. Además de que se mantiene como un testimonio viviente de la asombrosa resistencia del cuerpo y del espíritu humano ante las condiciones más adversas e inimaginables que el planeta nos puede imponer. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. A mí me impactó mucho este caso porque fueron 400 días en alta mar, cosa que pues no cualquiera lograría hacer. Desafortunadamente solo lo logró él. Su compañero pues también, tal vez por la edad, pues no logró reponerse ni tampoco sobrevivir, pero bueno. Hasta aquí el caso de hoy. Por favor, síganme en mis redes sociales y les voy a estar compartiendo el siguiente video, que va a estar muy interesante, acerca del iceberg de Jesús. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, Aurora. Despídete después de que me interrumpiste 1000 veces. Chao.